Una de las modificaciones del plan Paso a Paso tiene relación con la reapertura de colegios y jardines infantiles. Desde el Ministerio destacaron la importancia del retorno a clases, señalaron que los establecimientos podrían funcionar en cuarentena y la asistencia sería voluntaria. Queremos abordar esta situación. Estamos en contacto con Francisco Contreras, director de Colegios que Aprenden de Enseña Chile. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia, muchas gracias. Bueno, primero me gustaría conocer su opinión respecto a este anuncio que se ha hecho el día de ayer. Ya mencionaba yo la posibilidad de que jardines infantiles y colegios abran cuando las comunas estén en la fase de cuarentena. Es imposible desconocer lo importante que es el colegio y que funcione, que esté abierto. Nosotros creemos que es un paso significativo, que es una medida que puede ser importante para algunos establecimientos. Es imposible dar una respuesta a todos. Tenemos más de 12.000 colegios en Chile. Es imposible que en todas las comunas en fase 1 todos los colegios puedan abrir, y eso se entiende. Y quizás hay que movilizarse hacia tener soluciones más individualizadas, más contingentes con cada contexto. Entonces, la mayoría, yo creo, de los colegios que están hoy día en fase 1, muchos de ellos quizás no van a poder abrir porque sus estudiantes se tienen que transportar, usar transporte público, o no tienen las condiciones todavía para poder abrir. Y lo otro es que abrir el colegio no es garantía todavía de nada. No pueden estar todos los estudiantes del establecimiento adentro. Entonces, todavía significa un sistema remoto, sistema híbrido, mixto entre lo presencial y lo remoto, ¿cierto? Que sigue perpetuando las brechas que se están incrementando en aprendizaje, sobre todo en los contextos más vulnerables. Sí, uno de los planteamientos que escuchaba en torno a esta discusión es cómo poder dar una cierta continuidad o una permanencia en el tiempo de la medida que se tome, sea que sea a través del computador o que sea presencial, pero que en el fondo los estudiantes no estén sometidos a tantos cambios, a que en una semana, un lunes van al colegio, otro lunes no. ¿Cómo abordar eso considerando lo que está pasando actualmente con las cifras? Ahora están bajas, pero en algunos otros momentos esto vuelve a subir, es oscilante. 100%. Nuestra forma de verlo es que hay que cambiar la lógica. Ya. No podemos estar esperando la respuesta del Ministerio de Educación para implementarla en cada uno de los 12.000 colegios, porque las realidades son distintas, son totalmente distintas un colegio técnico en la comuna de Santiago que un colegio rural en Tolten, por ejemplo. Son comunidades distintas, entonces la lógica hay que cambiarla. No hay que esperar de arriba la respuesta, sino que desde las comunidades educativas proponer lo que se necesitaría para avanzar, lo que se necesitaría para movilizarse, y eso significa empezar a potenciar y a confiar en los liderazgos locales, en los líderes escolares que están hoy día en las comunidades enfrentando desafíos. No hay ningún director en Chile que no esté pensando en el desafío de las brechas que se están generando en sus estudiantes, que no esté tratando de llegar al 100% de sus estudiantes. Confiemos en las decisiones que esas comunidades pueden tomar y entreguémosles lo que les falta para poder entregar una educación significativa y de calidad en las condiciones que tenemos hoy día. Como es imposible hacer algo para todos, confiemos en ellos, confiemos en los territorios, en los sostenedores, en lo local, en los docentes, y veamos qué soluciones salen de ahí para después apoyar con lo que falte. Pero nosotros creemos que seguir esperando que el ministerio tenga una solución mágica que no va a tener, imposible, no hay ningún país en el mundo que la tenga, es esperar algo que no va a ocurrir. El ministro de Salud dijo ayer, una de las cosas que sabemos, que no sabemos cuándo se acaba la pandemia. Entonces, esto, cada mes que se alarga, es un mes más que perpetuamos más brecha, más desigualdad en los aprendizajes de los estudiantes, y es una cuenta, una deuda que estamos acumulando en una cuenta que ya venía cargada, ¿cierto?, desde antes de la pandemia, que hay que atender. Y nosotros creemos que las comunidades tienen respuestas, los apoderados en sus propios espacios, los docentes y los líderes escolares en sus espacios pueden tener soluciones que ya han creado, vienen 15 meses de pandemia. Entonces, hay que cambiar la lógica, no hay que esperar desde el ministerio, sino hay que empezar a crear desde las comunidades. Cuando habla desde la comunidad educativa, entiendo que se refiere, por supuesto, a lo que pasa con los profesores, directores, etcétera. Pero ¿cómo abordarlo también con los papás, con las mamás, con los apoderados? Tal vez es la opinión de ellos también la que se debiese estar consultando de manera permanente. ¿Cómo ha ocurrido hasta ahora? ¿O la realidad es muy dispar entre cada colegio? Con todos los colegios nosotros nos toca trabajar, nosotros atendemos colegios y asesoramos colegios de todo Chile. Todos los colegios tienen algún tipo de comunicación ya muy efectiva con los apoderados, y muchos de ellos han resuelto la mayoría de sus problemas comunicándose con los apoderados, no necesariamente con la autoridad ministerial o con la autoridad
educativa. Ese liderazgo que se ha empezado a florecer en estas comunidades es algo nuevo de la educación y que deberíamos potenciar. Y sin duda, cuando hablo de comunidad escolar, no solo hablo de los líderes escolares y de los docentes y los asistentes de la educación, sino que también apoderados y otras servicios públicos que puedan colaborar, el consultorio de más cercano, carabineros, bomberos, quizá hay otras interacciones que se pueden coordinar a nivel territorial, que puedan potenciar o facilitar el acceso a educación de los estudiantes. Para algunos estudiantes sí o sí, quizás no tienen ninguna otra forma de acceder a educación que no sea presencialmente, y para ellos hay que tener abierto en la escuela. Pero hay otros estudiantes que no tienen ninguna posibilidad de ir a la escuela o que no en su comuna o su colegio no tiene la posibilidad de abrir. También hay que pensar una solución de ello. La mayor cantidad de los estudiantes de Chile está recibiendo educación remota y eso lo saben muy bien los apoderados y tienen que estar siendo atendidos y escuchados en la discusión, pero en sus colegios, en su comunidad local, en su territorio, para que la solución atienda específicamente a su caso. Eso es imposible que lo haga el Ministerio. ¿Cuáles debiesen ser entonces, en términos generales, esos criterios en los cuales fijarse para que los colegios pudiesen tener clases presenciales estando en cuarentena? Yo creo que hay líneas generales que se ha propuesto por el Colegio Médico, por el Ministerio de Salud, epidemiológicas, sin duda. Hay temas de salud que hay que considerar. Y nosotros proponemos que abran diálogos locales en cada establecimiento para atender lo epidemiológico, pero también lo pedagógico, la seguridad de los estudiantes, el traslado, el transporte, lo socioemocional, todas las aristas. Y yo creo que ese diálogo hay que empezar a abrirlo. Hay muchos establecimientos que lo han hecho y han priorizado en términos de eso, pero quizás lo que podríamos hacer desde el Ministerio, desde la sociedad civil, es habilitar con más herramientas para abrir ese diálogo y poder ver todas las aristas posibles para poder avanzar hacia mejores resultados en educación. Quizás lo que están haciendo está funcionando súper bien y hay que potenciarlo, pero quizás hay cosas que se pueden mejorar y no son capaces de verlo y hay que ayudarlo. En vez de obligar a abrir en una cierta fecha, más que decidir, no hay ninguna persona en el mundo que esté cuestionando que las escuelas tienen que abrir eventualmente. La pregunta es cómo y cuándo. Y nosotros creemos que el cómo puede venir desde el territorio, considerando lo epidemiológico, pero también considerando lo pedagógico, lo socioemocional y todas las otras variables que pueden influir no solo en los estudiantes y los apoderados, pero sino también hay que resguardar la seguridad de los equipos, de los docentes, de los asistentes de la educación, de los líderes escolares, de la gente que transporta escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué le parece la opinión del Colegio de Profesores que hace un llamado a los padres y madres a no enviar a los niños a la escuela? Dice porque no están las condiciones para poder volver a la presencialidad y además dice porque no hay certeza del cumplimiento de los protocolos. Yo creo que tiene un asidero, yo creo que es medio absoluto. Es imposible decir nunca y siempre, ¿cierto? En educación hay 12.000 realidades distintas. Yo no descarto que hayan algunos establecimientos en fase 1 que puedan tener las condiciones para recibir a algunos estudiantes. De nuevo, no va a ser para todos y no va a ser en todos los colegios. Yo creo que es un buen paso si algún colegio decide voluntariamente por sí mismo, en comunidad, considerando a los apoderados, a los docentes, a los asistentes, a los líderes, abrir, yo creo que está bien. Pero yo creo que no es la bala de plata, no va a solucionar. Abrir los colegios no soluciona inmediatamente un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Hay que pensar en estrategias distintas, posibilitar nuevas estrategias de conectividad, de aprendizaje remoto y quizás también la oportunidad de sentarse a conversar una educación nueva para el futuro. Hay países repensando su currículum hoy día y Chile recién hizo el año pasado una priorización que no ha vuelto a revisar. Entonces, hay una discusión pendiente también en la que tienen que estar involucrados los profesores de todas maneras. Yo entiendo de dónde viene el colegio de profesores. Hay muchos colegios que no tienen la posibilidad de abrir y eso tiene que atenderse. Pareciera ser una cosa más majadera del ministerio, que la única estrategia posible es abrir. Nosotros creemos que es una de muchas y es muy significativa para los estudiantes tener la oportunidad de verse presencialmente, pero no es la única y no es la que nos va a sacar de este problema. Ahora, usted menciona el tema de la brecha que se va generando, la desigualdad, temas que ya venían de antes, pero que obviamente con la pandemia se profundizan. ¿De qué manera enfrentar eso desde ya? Y le sumo ahí lo que se ha determinado por parte de la Agencia de Calidad de suspender la prueba CIMSE por segundo año consecutivo, si no me equivoco, y que se va a aplicar una suerte de diagnóstico integral de aprendizaje hacia finales del segundo semestre.
Nosotros creemos que el diagnóstico integral de aprendizaje fue una buena estrategia de la agencia. Entregar información a las comunidades para saber exactamente dónde estamos en el mapa de los aprendizajes es fundamental, si no estamos navegando sin brújula. Tenemos que saber dónde están los estudiantes para saber cuánto se han acrecentado las brechas y cuánto es lo que tengo que recuperar en los años venideros. Suspender CIMSE me parece pertinente. CIMSE más tenía un rol de etiquetar y de clasificar colegios más que entregar información muy valiosa a las comunidades para tomar decisiones. No es una muy buena fuente de información para los líderes y para las comunidades escolares, y se usa más bien para determinar en qué categoría entra un colegio y compararlo con el resto, que no es lo que necesitamos hoy día. Lo que hoy día necesitamos es información, estudiante por estudiante, de cómo han avanzado sus aprendizajes. Y en ese sentido, el diagnóstico integral de aprendizaje atiende mejor esa necesidad, porque hoy día los colegios, de nuevo, necesitan esa información para poder planificar los años futuros. Y le añado eso, quizás también tener la flexibilidad en el currículum para que los colegios decidan por sí mismos qué contenidos atender en base a esos resultados y no imponer un currículum quizás centralizadamente, porque los resultados en un colegio, de nuevo, en Santiago, pueden ser totalmente distintos a los resultados de un colegio en Araucanía, en Antofagasta, en Arica, etc. Entonces, también abrir estas discusiones, abrir estos diálogos que sean conversaciones más locales, más de mi contexto, no con el afán de compararnos, sino saber cuál es el desafío que se nos viene más adelante. El diagnóstico, de todas maneras, va a aportar en eso. Muy bien. Francisco Contreras, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias.